Bien, muy buenos días. Bienvenida, bienvenido aquí a la sede del Partido Socialista de Rute, en una mañana de sábado que va a ser muy especial, que tiene un color distinto, un color solidario, un color de dignidad y una mañana llena de contenido, por lo que vamos a tratar hoy aquí. Y desde luego que era una cuestión que los socialistas de Rute teníamos anotada en nuestra agenda como un debe, como una gratitud, como un reconocimiento al trabajo de muchas personas que están desde hace mucho tiempo, pues precisamente eso, trabajando por recuperar esa memoria democrática, por restituir la dignidad a las víctimas de la dictadura, de la represión franquista de Rute, y que en este caso pues también es un reconocimiento, lógicamente, a todas esas personas que por luchar por la libertad, por defender unos ideales, por vivir en libertad, en democracia, pues sufrieron la represión más cruel, la muerte directamente por esa defensa de la libertad. Quiero agradecer aquí la presencia de muchas personas, de todos los que estáis en esta sala, de las personas con las que tengo el inmenso honor de compartir esta mesa, que es nuestro reconocido, querido, admirado historiador Arcángel Bedmar. Los que lo conocemos, yo se lo decía en la puerta, sabemos que no hace actos en sedes políticas, nunca. Pero hoy quería estar aquí y yo pues se lo agradezco, por tanto, de forma más especial, si cabe, porque siempre es un lujo conocer. Se trata de conocer la historia realmente cómo pasó y eso es labor precisamente de los historiadores y por eso tener una voz tan autorizada, con tanto prestigio por el trabajo que viene realizando como Arcángel Bedmar, para nosotros es un auténtico honor y motivo de nuestro agradecimiento y este primer aplauso es para ti, Arcángel. Gracias. Y en segundo lugar, como no, a nuestra queridísima Araceli Vinuesa. Ella es, en grandísima medida, la culpable de que estemos aquí, la que nos empuja muchas veces en todo lo que tiene que ver precisamente con la labor de la recuperación de la memoria histórica, de la memoria democrática. Y aparte de eso, que a nosotros pues nos motiva, nos empuja, como digo, desde luego el trabajo importantísimo que viene realizando para recuperar, para restituir esa dignidad de sus familiares más directos que sufrieron esa represión, de Francisco Rafael Vinuesa, de su hermano Mariano, ambos fusilados, del hermano de su mujer, de Araceli Gutiérrez, del hermano también Luis, que también fue obligado a participar en el bando franquista y asesinado en ese bando, de lo que sufrió la propia Araceli, obligada a dejar Rute y a vivir fuera del pueblo donde residían, de toda esa brutal represión y que por lo menos se tenga la oportunidad de restituir esa memoria, de restituir esa dignidad, desde luego para nosotros es digno del mayor de los reconocimientos y aunque tendremos ocasión a lo largo del acto de decírselo muchas veces. Muchas gracias. En esta primera ocasión también recibe este aplauso de reconocimiento. Quiero saludar a todos los familiares que han venido, también a Francisco Javier Rodríguez Borrego, que también nos visita y que también está trabajando desde hace mucho tiempo en esta materia, en este sentido, a Puri Cobos, que también la estoy viendo llegar y que también lleva su parte en esta historia también importante y dolorosa. En definitiva, a todos los que estáis aquí. Hoy vivimos en democracia, la democracia tiene sus luces, tiene sus sombras, pero tenemos nuestras libertades, nuestros derechos. Yo creo que era Churchill el que decía, la democracia es el peor de todos los sistemas políticos del mundo, el peor, a excepción de todos los demás.
Es decir, es verdad, claro que sí que tiene la democracia sus fallos, pero ¿cuál es la alternativa? Lo digo porque en la Segunda República, en el 31, pues también se instauró un sistema democrático de libertades que trabajó por la igualdad, por los derechos de la mujer, que consiguió el voto femenino, que trabajó por la educación pública, universal, que supuso muchos avances en derechos y en libertades y que se vio truncada toda esa democracia, todo ese sistema democrático, por un alzamiento militar. Había elecciones, gobernaba la izquierda, gobernaba la derecha, pero en un momento determinado pues los militares decidieron que eso se había acabado y empezó la guerra civil, como todos sabemos, con todas las víctimas y con toda la represión que supuso el franquismo, no solo en la guerra, sino después de la guerra, en toda la represión del sistema franquista. Cuando presentábamos el libro, la última edición, Desaparecidos, hablábamos por dimensionar la gravedad de esa represión. Hablábamos y comentábamos que fueron en torno a 150.000 personas las víctimas del franquismo, que si las comparas con otras dictaduras como las de Pinochet, pues desde luego la cifra del franquismo es mucho mayor. La represión franquista fue mucho más brutal y fue mucho más cruel. En tiempos de paz, cuando el franquismo ya estaba instaurado, ocasionó 40.000 víctimas. Franco firmaba, en los 10 años primero, firmó 10 sentencias de muerte diarias. Esa represión, esa crueldad de esa represión es la que motivó pues, que muchas personas pues, tuvieran que emigrar, las que pudieron escapar y las que no, pues vieron efectivamente truncada no su proyecto vital, no sus libertades, su vida, asesinada, fusilada, como aquí el caso de Francisco Rafael y de Mariano, que fueron fusilados inmediatamente. Y, por tanto, no solo ese crimen quedó impune, sino que la crueldad se extendió luego al olvido. Y dicen que el conocimiento no ocupa lugar, pero el desconocimiento y el olvido sí que ocupa lugar. Ocupa el lugar de la verdad, ocupa el lugar de la justicia, de la dignidad. Y, por tanto, es nuestra obligación como sociedad democrática, libre, supuestamente avanzada, una sociedad occidental del siglo XXI, reconocer esos crímenes y restituir la dignidad a todas las víctimas y la justicia a todas esas víctimas. Y esa es nuestra obligación. Somos, yo creo que de las pocas sociedades que ha tenido una dictadura reciente y que no ha hecho sus deberes después, cuando esa dictadura ha acabado. Los deberes precisamente que mencionaba de restituir esa justicia, esa dignidad y, por tanto, de cumplir esa deuda que tenemos con la memoria y, como yo digo muchas veces, con la propia historia como ciencia. Si no conocemos nuestra historia, que nos la han intentado, y lo han hecho, de hecho, reescribir de forma mentirosa, de forma parcial y desde el punto de vista solo de los ganadores, pues lógicamente no conoceremos ni nuestro pasado y estaremos en mayor riesgo de repetirlo. Ese es el carácter de este acto, rendir reconocimiento, en este caso a la familia, a los familiares, a las víctimas de la familia Vinuesa Gutiérrez, pero en su nombre a todos los ruteños. Ahí tenemos en esta sede desde hace muchos años ese rincón de la memoria histórica, donde está Leoncio Rodríguez, que fue alcalde, que, bueno, pues que su actuación supuso que no hubiese más víctimas, que no fuese más cruento el enfrentamiento en Rute y que se lo pagaron con la moneda, bueno, pues de asesinar a su hijo, de tener esa represión también en su familia. Por tanto, esa es nuestra voluntad, rendir ese reconocimiento a todas las víctimas de Rute, de la represión franquista, y restituir, sobre todo, su dignidad. Decir que no fueron criminales, que esos juicios sumarísimos que sufrieron, pues carecen de justicia y carecen de ningún sentido y que ellos son culpables, eso sí,
de defender la democracia y de defender la libertad. Así que para eso estamos aquí hoy. Y yo ahora le quiero ceder la palabra, en primer lugar, a Arcángel para que nos ilustre una vez más, y de verdad que te agradezco muchísimo porque sé el valor que tiene que estés hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, Arcángel. Muchas gracias, Antonio. ¿Ya? Vale. Bien, pues buenas tardes a todos. Gracias por su presencia. Como bien dice Antonio, yo no suelo asistir a actos organizados por partidos políticos, por sindicatos, pero en este caso mi amiga Araceli Vinuesa me había pedido que interviniera. ¿Puedo seguir, no? Sí, vale. En este caso, mi amiga Araceli Vinuesa me había pedido que interviniera como historiador en este acto de reconocimiento, en este acto de memoria de varios ruteños que sufrieron la represión a partir de julio de 1936. Así que digo que mi intervención aquí va a ser como historiador, a lo que vengo, a hablar de historia, y no entro en otras consideraciones de carácter político. Es simplemente eso. Así que, obviamente, yo tengo mucho respeto por la democracia y por todos los partidos políticos, pero también se me tiene que respetar esa salvedad, ¿no?, de que no quiera intervenir, porque yo no quiero que se me encasille con ninguna ideología. Mis valores son profundamente democráticos, respeto a la democracia y respeto a cualquier partido que asuma esos principios de libertad y de justicia, ¿vale? Y antes de empezar, Antonio, has dicho una cosa. Dice, Franco firmaba 10. Franco no firmaba, daba el enterado. Lo digo por si alguien luego te lee la cartilla. Franco no firmaba las penas de muerte. Franco daba el enterado. Se daba por enterado de ella, que era lo mismo, pero bueno. Era lo mismo porque al final se fusilaba al reo, al recluso, pero bueno, para ser un poco preciso, y entonces es que muchas veces nos corrigen en terminología, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo ya voy a empezar mi intervención. En Rute, como en otros lugares de España, a partir del 18 de julio de 1936 no podemos decir que hubiera una guerra, ya que aquí no hubo frente de batalla, no hubo bombardeo. Lo que en realidad ocurrió o se desató fue una cruel represión que no se podía justificar por una violencia previa de los republicanos, ya que estos no opusieron resistencia ni cometieron ninguna tropelía en contra de nadie. No se puede afirmar que en este pueblo hubo guerra cuando a un lado estaban los que apoyaron el golpe de Estado y en el otro una población civil indefensa que tuvo el papel de víctima. Los golpistas tenían muy claro que la violencia sería el arma principal para asegurarse el éxito, por lo que elaboraron un plan previo para exterminar y reprimir a sus opositores políticos. 2 meses antes de la rebelión del 18 de julio de 1936, las instrucciones secretas del director de la conspiración, el general Emilio Mola, eran muy claras y no dejaban lugar a dudas. La acción habría de ser en extremo violenta y tendrían que aplicar castigos ejemplares. Por tanto, una de las primeras medidas que tomaron los militares que apoyaron el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 fue la emisión de un bando de guerra en el que imponían el Código de Justicia Militar y se otorgaba la máxima autoridad en el territorio que controlaban a estos propios militares que habían abanderado la sublevación. En un número importante de pueblos de España, como Rute, la única representación militar era la Guardia Civil. En consecuencia, en los primeros meses de la contienda, los comandantes de puestos de sus cuarteles, como el alférez Basilio Osado en Rute, disponían de un nivel de autonomía muy amplio a la hora de ejecutar las instrucciones represivas, sin tener que dar cuenta a nadie o a casi nadie. Muchos cuarteles de la Guardia Civil se convirtieron entonces en centros de detención y tortura, donde se decidía sobre la vida y la muerte sin necesidad de que intervinieran autoridades superiores que lo autorizaran, ni de que se abriera una causa judicial previa para investigar las responsabilidades o los presuntos delitos cometidos por los que iban a ser fusilados.
La caza de los que iban a ser asesinados resultó fácil en Rute, ya que la Guardia Civil se había apoderado, el día 19 de julio, de los libros de registro de los afiliados a los partidos políticos y a los sindicatos, de manera que la Guardia Civil conocía la adscripción política de los vecinos y el número de afiliación a su partido político, al menos en el caso de los militantes del PSOE. A partir de entonces, las tapias del cementerio, la finca de la Pililla, las cercanías de Encinas Reales, la carretera de Jauja en Lucena o las cunetas de cualquier camino se convirtieron en lugares de muerte. El impacto de la represión resultó tan enorme que muchas familias no inscribían a sus allegados en el registro civil por temor a sufrir la misma desgracia, por vergüenza o por desánimo ante las dificultades que se les planteaban, como por ejemplo la obligación de realizar el asiento anotando a los asesinados como fallecidos por muerte natural, a lo que muchas viudas y padres se negaron. Con tantos impedimentos y limitaciones se comprende que en bastantes municipios figuren anotadas en los libros de defunciones del registro civil cifras muy bajas de víctimas de la represión franquista. Por desgracia, es muy probable que en Rute y en otros lugares nunca consigamos identificar a tantas personas desconocidas y que su número engrose ya de manera definitiva el listado de las decenas de miles de personas desaparecidas que fueron represaliadas por los golpistas en España a partir del 18 de julio de 1936. Hasta el momento conocemos el asesinato de 53 personas en Rute, de los que solo 19 están inscritos en los registros civiles. Entre otros colectivos, en principio, las miradas de los represores ruteños se dirigieron hacia los cargos públicos y políticos que más se habían destacado o habían denunciado las intransigencias patronales durante los años republicanos. A 3 de los 5 miembros de la directiva socialista los aniquilaron y los otros 2 se salvaron al escapar de la localidad. Al menos 2 concejales socialistas fueron fusilados. Uno de ellos, Miguel Jurado Romero, era tesorero también de la agrupación local del PSOE. Tras fusilarlo en un lugar desconocido, lo enterraron en la fosa común de Lucena. Dejó 3 niños huérfanos, el mayor con 7 años y la menor con 3 meses. También fue asesinado el concejal Manuel Flores Piedra, al que detuvieron 2 señoritos falangistas. Otro concejal, Francisco Ortega Baena, presidente del PSOE, escapó de Rute en la misma madrugada del 19 de julio, lo que le libró de una muerte segura. Sí apresaron a su hermano Antonio, al que fusilaron. El vicesecretario de la agrupación socialista, Antonio Porras Moreno, cayó fusilado en el mes de septiembre de 1936 en Zambra. Aparte de su ideología y de su cargo político, pudiera ser que influyera en su muerte la noticia publicada el 24 de enero de 1933 en el periódico El Sur, que informaba de que él, entonces tesorero del Centro Socialista, y su compañera, con la que no había contraído matrimonio eclesiástico, le pusieran a su hija el nombre de Libertad. El vicepresidente de la agrupación local del PSOE, Vicente Bracero García, logró mantenerse con vida gracias a la intervención de su hermano Joaquín, sargento de la Guardia Civil y comandante militar de la cercana localidad cordobesa de Carcabuey, en la que apoyó el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. La familia conocida por los pasteleros, de la que hoy tenemos como digna representante aquí a Araceli Vinuesa, fue una de las más castigadas por la represión en Rute. Eran propietarios de una pastelería y administraban el Hotel Central. La familia la conformaban los padres, Micaela y Carlos, que tuvieron 4 hijos, Mariano, Luis, José María y Araceli Gutiérrez del Pino. Araceli se casó en 1927 con Francisco Rafael Vinuesa Gutiérrez, natural de Málaga, militante del PSOE, que fue delegado del gobernador civil de Córdoba en la constitución del nuevo ayuntamiento del Frente Popular en Rute en marzo de 1936. Frente a la actividad política conocida de Francisco Vinuesa, de los 2 hermanos de su mujer, solo tenemos la referencia de que fueron nombrados concejales por el gobernador civil el 23 de marzo de 1936, Mariano por el PSOE y Luis por Izquierda Republicana. El 19 de julio del 36, como la mayoría de los ediles del consistorio ruteño, los 3 quedaron detenidos. Francisco Vinuesa, con 40 años y 2 hijos, sería fusilado el 18 de agosto. E igual triste destino corrió su cuñado Mariano, con 29 años, en una fecha desconocida.
Tras el fusilamiento de Francisco Vinuesa, su hijo Carlos, que entonces tenía 10 años, iba un día por la calle de la mano de su abuela Micaela del Pino. Entonces se le acercó el alférez Basilio Osado para comentarle que iba a extirpar de Rute la semilla de los Vinuesa, a lo que ella, armada de valor, respondió: «Aquí tienes al primero, si quieres a la otra más pequeña, está en la casa». La niñera de Carlos y de su hermana Araceli, Quisca, de la que solo conocemos su nombre, también sufrió la represión, ya que la pelaron al cero. Ignoramos si por su ideología política o como castigo por su relación laboral con la familia Vinuesa Gutiérrez. Luis Gutiérrez del Pino, hermano de Mariano y cuñado de Francisco Vinuesa, fue el único de los 3 familiares que consiguió salir de la cárcel y salvar la vida. Debido a su edad, 25 años, a Luis Gutiérrez lo movilizaron para luchar en el ejército franquista. En enero del 37 servía en Larache, una ciudad portuaria del noroeste del Protectorado de Marruecos. Según el testimonio de la familia, mientras prestaba servicio en el ejército, fue asesinado de un tiro en la espalda por un ruteño que lo conocía, alegando que era republicano. Araceli Gutiérrez del Pino, hermana de Luis y Mariano y viuda de Francisco Vinuesa, tampoco escapó de la represión. La detuvieron en enero de 1947 por ser una de las personas presuntamente relacionadas con la agrupación comunista en Rute. Milagrosamente, el alcalde socialista en 1936, Leoncio Rodríguez Manga, de 70 años, no sufrió daños físicos, quizá debido a su avanzada edad. A 2 hijos del alcalde, María y Justo, les sorprendió el golpe de Estado en Madrid y quedaron durante toda la guerra en la zona republicana. Por el contrario, otro hijo, Raimundo, tuvo que luchar enrolado en las tropas sublevadas al pillarle la rebelión militar en Sevilla. Otro hijo, Juan José Rodríguez, era escribiente en la Notaría del Pueblo y secretario de la agrupación socialista. Lo fusilaron con 36 años y dejó 4 hijos huérfanos. Con posterioridad, su viuda, Julia Sánchez, hubo de soportar llamadas telefónicas de falangistas depravados que la hostigaban con mensajes obscenos. Vicente Sánchez Montes militaba en el PSOE desde 1925 y había sido vocal de su junta directiva en 1930. Sus antecedentes políticos y el temor a la represión lo forzaron, junto a otros compañeros, a refugiarse en la Sierra de Rute el 20 de julio de 1936. A partir de ese momento, la familia sufrió los acosos de los falangistas que pelaron a 4 de sus hermanas y la obligaron a acudir a diario al cuartel a limpiarlo y a recibir la correspondiente ración de aceite de ricino. A su hermano Eladio, además de pelarlo, lo torturaron en el cuartel colgándolo de los pies, boca abajo, para que confesara dónde se encontraba su hermano. A Vicente Sánchez Montes, de 40 años y con 5 hijos, el mayor de 11 años, lo sentenciaron a muerte el día 9 de marzo de 1937 en Málaga. Al día siguiente escribió a lápiz una emotiva carta a su hermano Eladio con el siguiente texto: «Mi querido hermano, con esta fecha he sido juzgado en Consejo de Guerra sumarísimo, donde se me ha pedido la última pena, quedando la causa vista para la sentencia, por lo tanto todavía no hay seguridad en la condena, pero únicamente deseo que llevéis con la misma entereza que yo esta desgracia. Eladio, en cuanto a mis hijos de mi alma y mi mujer de mi vida, te recomiendo que no los abandones y les inculques una esmerada educación para que sean dignos de alabanza y buenos en la nueva sociedad. En cuanto a mi esposa de mi vida, que no me olvide, ya que su cariño lo llevo secuestrado en mi corazón. Aconséjale siempre el bien, ayúdale cuanto pueda. Es tan buena y tan bendita que mis últimos suspiros los arrancaré de mi alma solo para ella. De nuestros padres estudia la forma de esquivar este golpe para que no llegue a sus conocimientos, ya que tengo la seguridad de que les costaría la vida. En cuanto a nuestros hermanos, que tengan serenidad y resignación, ya que esto no es más que un accidente en la vida, que ha llegado a la hora de su consumación, después de todo que es la vida, sino el yugo de vivir en pleno y continuo sacrificio. Hermanos, no dejen desamparo a mi hijo, sed bueno con ellos, no olvidéis a nuestra madre.
María, mira por nuestros hijos y procura conducirlos caminos del bien. Sé buena como lo has sido siempre para que seas digna del honor de ellos como lo has sido del mío. Quisiera no terminar, pero ¿qué más os puedo decir? Muchos besos colmados de gloria para todos de vuestro Vicente. Adiós a todos. Tras esta emotiva carta, deseo hacer ahora una breve defensa de la memoria y de la historia. La verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición son derechos que deben tener garantizados las víctimas del franquismo y sus familiares. El olvido o el consejo paternalista que realizan algunos de que es mejor no tocar estos temas son aún más graves cuando se refieren a la guerra civil y a la represión. El franquismo fue demasiado duro para que además exijamos a las víctimas que lo olviden, como si los represaliados, los fusilados, los encarcelados y los exiliados no hubieran existido nunca. Por tanto, la recuperación de la memoria histórica y actos como el que hoy celebramos todos aquí no pretenden levantar polémicas, rencores ni resentimientos, sino conocer lo que ocurrió y de camino reparar moralmente a las víctimas y a sus familiares antes de que sea demasiado tarde. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora Cedi, tú llevas la palabra. Vale, y me lo va a poner. Sí. Buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas los asistentes. Para mí es un placer estar hoy con vosotros y con vosotras. Y vengo a hacer entrega de los reconocimientos de mi familia, a los representantes políticos y a la Casa del Pueblo del PSOE, ya que mi familia le quitaron su casa, entonces esta casa la considero de toda mi familia. Para que lo tengáis con el amor y el cariño que yo os hago su entrega. Son reconocimientos de represaliados por el Gobierno español y a su vez por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, y a la vez rubricado por don Félix Bolaño García, exministro de la Presidencia. El primer reconocimiento es para mi abuelo. Habiendo quedado acreditado que don Francisco Rafael Vinuesa Gutiérrez padeció persecución y violencia por razones políticas e ideológicas durante la Guerra de España 1936-1939, natural de Málaga y residente en Córdoba, en Rute, Córdoba, Fue delegado del gobernador de Córdoba y colaborador del Frente Popular en la provincia, afiliado al PSOE y a la UGT. Fue encarcelado al iniciarse el golpe de Estado y ejecutado extrajudicialmente entre Lucena y Encinas Reales, Córdoba, el 17 de agosto de 1936. Visto que don Francisco Rafael Vinuesa Gutiérrez tiene derecho al reconocimiento y a obtener la reparación moral y la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva, al estimarse que sus circunstancias le hacen ser considerado como víctima, según lo contemplado en el artículo 3.1 de la Ley 2022 de 19 de octubre de Memoria Democrática. Expide en su favor la presente declaración de reconocimiento y recuperación personal en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 6 de la citada ley. El siguiente reconocimiento es para mi tío Mariano Gutiérrez del Pino, concejal del Ayuntamiento de Rute y de la UGT, también fusilado el 17 de junio de 1936, siendo ejecutado extrajudicialmente y se le considera víctima. Ahora, el siguiente reconocimiento es para mi abuela, doña Araceli Gutiérrez del Pino. Padeció persecución por razones políticas e ideológicas
durante la dictadura franquista, natural de Rute, de profesión confitera y afiliada a la agrupación socialista de dicha localidad. Fue detenida el 24 de enero de 1947, durante una redada contra la supuesta banda de carácter comunista organizada por grupos denominados Troika. La causa afectó a más de 146 personas, siendo mi abuela la única mujer. Meses más tarde salió en libertad, después de no ser procesada. Debido a la persecución policial de la dictadura franquista, tuvo que abandonar Rute con su familia y trasladarse a Sevilla, donde falleció el 15 de octubre de 1993, declarada también por el Gobierno español como víctima. También os hago entrega de la jefa de la Secretaría del Presidente del Gobierno, Carmen Aguirre García, ya que el libro Desaparecido fue financiado por el Ayuntamiento de Rute y la Diputación de Córdoba, cuando don Antonio Ruiz Cruz ostentaba este cargo. Por indicación del presidente del Gobierno, don Pedro Sánchez Castejón, le agradece el ejemplar del libro Desaparecido, la represión franquista en Rute 1936-1950. El señor presidente del Gobierno nos envía un cordial saludo, al que se une su secretaria, estando disponible en la biblioteca de Moncloa. También a la agrupación socialista os hago entrega de las diligencias previas. Quedó en diligencias previas, porque claro, en la época que estaba, todo se echó para detrás, de don Basilio Sado Labrador, donde queda denunciado por violación. Este señor, no sé ya si llamarle señor, fue una de las personas más odiadas de Rute y que más daño hizo. Violó, vilipendió, abusó de mujeres, le daba aceite de ricino para que expulsaran el rojo a través de la fecación, y las obligaba a limpiar las letrinas del cuartel y las paseaba con un lacito rojo en un mechón de pelo después de raparla. Basilio Sado está y tiene otorgado el título de hijo adoptivo de Rute por el entonces alcalde apodado el Sordo Padilla. El ayuntamiento actual está incumpliendo la Ley de Memoria Democrática del 20 de octubre del 2022, habiendo yo mandado correo y correo y correo en el que no me echan cuenta. Al tener dicho título en las actas del ayuntamiento, os hago entrega a la oposición para que hagáis justicia y retirar los símbolos franquistas de este título, que hace un daño colateral tremendo, porque a mí este título me hace muchísimo daño, porque mi abuela fue una víctima de este señor. Y todo esto se recoge en el capítulo 4, artículo 34 de la sesión primera, Ley 20 de octubre del 2022. O sea que estamos dentro de lo que marca la Ley de Memoria Democrática. No estamos pidiendo nada que no esté dentro de la ley. Y además, como decía nuestro fundador Pablo Iglesias Pose, sois socialistas no para amar en silencio vuestras ideas, ni para recrearos con su grandeza y con el espíritu de justicia que las anima, sino para llevarlas a todas partes. Ahora os paso a hablar del tema que tenemos de las fosas de Encinas Reales. Quiero que sepáis, querido pueblo de Rute, que la financiación para la exhumación se realizaron a través de la Diputación de Córdoba. Yo me puse en contacto con don José Roldán Castaño, jefe del Departamento de Memoria Democrática, el que ayudó en cómo enfocar el tema y cómo organizarlo. En aquel momento, quien dio su aprobación y su ayuda incondicional desde el minuto 1
fue don Antonio Ruiz Cruz. El que esta financiación haya sido un hecho, se lo debemos al señor que hay a mi izquierda, valga la redundancia, con la colaboración del alcalde de Encinas Reales en aquella época, González Barco. Todo esto realizado en un tiempo récord. Se le dice a cualquiera y lo hemos realizado en un tiempo récord. El trabajo estaba ya hecho, presentado en la Junta de Andalucía y solicitada la subvención y aprobada. Y ahora el presidente actual de Diputación y el alcalde de Encinas Reales no tenían otra que ejecutar esta subvención y este dinero. Lo que han realizado es la contratación de la empresa. Estamos en el punto de geolocalización de terreno, estamos ahora mismo con los georradares, los familiares están informados de todos puntualmente porque tenemos un grupo de WhatsApp y con la esperanza de encontrar a estos inocentes. Yo no la pierdo nunca la esperanza, yo sé que algo va a salir. Fueron muchos, tiene que salir algo. También se ha creado una asociación de memoria con sede en Benamejí. El que quiera pues puede hacerse socio de la asociación. Y abarca todos los pueblos de la comarca. Todo este trabajo, que os aseguro que no es fácil, y ha habido que trabajarlo muchísimo, se lo dedico a mi querida hermana, doña Luisa Minuesa Romero, por su constancia, esfuerzo, conjuntamente conmigo. Va por ti, preciosa. También se lo dedico a esas madres que perdieron a sus hijos, a esas mujeres que se quedaron viudas y a esos niños que perdieron a su padre o perdieron a su madre en aquellos años. También a Rute le doy muchísimas gracias por darme tanto apoyo que me dais y que me disteis en el momento de los más duros de mi vida, que fue el fallecimiento de mi hermana. Por la buena gente de Rute, muchísimas gracias. Bien, pues muchas gracias, Araceli, muchas gracias, Arcángel. Araceli, efectivamente, esta es tu casa. Gracias. Y la casa de toda tu familia, y a pesar de que la historia, bueno, pues tuvo ese trato cruel y tuvo la represión del régimen franquista, aquí estamos. Y ese trabajo ha sembrado lo que hoy somos y lo que hoy hacemos. Así que muchas gracias y enhorabuena por este merecido reconocimiento. Queremos entregarte pues, un ramito con mucho rojo, ¿vale? Mucho rojo, claro. Para que tengas presente este día. Bien, muchas gracias y ahora podremos también seguir hablando ya un poco más distendidos entre todos después de este acto formal. Araceli además ha estado medida en las palabras, en el tiempo. Ya lo sé. Y medida en los sentimientos, que es muy difícil sostener y contener esos sentimientos que en actos como hoy pues están a flor de piel. Sí. Enhorabuena, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias.